Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bienvenidos a otro programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, un programa que trata sobre las ciencias forenses, más precisamente sobre la criminalística. Y para tratar la criminalística siempre traemos profesionales con amplio conocimiento en el campo. Y bueno, hoy no escapa a la regla, traemos ya un invitado, un amigo, un especialista de la criminalística, mi amigo Jorge Omar Silveira. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Jorge, la idea es tratar la criminalística, contanos un poco a qué te dedicás, cuál es tu especialidad, un poco tu currículum te pido. Bueno, soy licenciado en criminalística, así que del tema más o menos creo que debo conocer un poquitito. Algo sabés. Vamos a hablar un poquito de historia. También soy calígrafo público nacional, porque dentro de las especialidades criminalísticas está la parte de documentología y dentro de ella la identificación de manuscritos. Y perito en balística. Perfecto. Soy profesor universitario y bueno, la criminalística, podemos hacer un reconto muy breve, bueno, de cómo... Lo importante es que, más allá de lo modesto que sé que sos y te conozco, en realidad nosotros traemos siempre profesionales con amplio conocimiento de campo. Nosotros, la idea cuando diseñamos y creamos este espacio era un poco como para empezar a separar la paja del trigo. Se habla mucho de esta ciencia, a veces no se trata con el rigor científico que uno espera. Hay mucha bibliografía y dentro de esa bibliografía nosotros pudimos de alguna manera quedarnos con aquella que sí responde a este rigor científico del cual esperamos. Dado que, bueno, en este caso nos contás que sos docente universitario, fui alumno tuyo, lo vamos a blanquear, no hay ningún problema. Soy docente universitario, soy docente investigador, entonces nos ponemos un poco exigentes con todo este tema y seleccionamos cuidadosamente nuestros invitados donde exigimos que tengan esta experiencia de campo, del cual yo claramente lo sé, que la tenés, y por eso bueno, me interesaba tener estas entrevistas. Bueno. Entonces quería empezar del punto cero, como si esta fuera tu primer clase frente a los alumnos que ansiosamente están esperando saber claramente qué es o cómo nace la criminalística. Bueno, la criminalística es una ciencia. Antes se discutía si era un arte, si era una especialidad, si se trataba de idóneos, si se trataba de especialistas de distintos conocimientos que se agrupaban para resolver un problema. La evolución durante el siglo XX, porque nace a finales del siglo XIX, como consecuencia de mis investigaciones, surge de que a raíz de las novelas policiales, específicamente las de mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX con Sherlock Holmes y los detectives anteriores, Edgar Allan Poe creó también, se criticaba mucho el accionar de la policía en las investigaciones, en las escenas del crimen, en las investigaciones criminales propiamente dichas. Decía que se trabajaba de una manera muy bruta, no existía cientificidad en la obtención de las pruebas. Como consecuencia de eso, eso logró de que se tome conciencia en los organismos de investigación, tanto judiciales como policiales, para poder introducir estudios científicos para la obtención de pruebas y el esclarecimiento de hechos delictuosos. Y es así que Hans Gross, un abogado austríaco, hace un manual para el juez de instrucción, para la investigación criminal, propiamente dicha, y ahí agrega aspectos criminalísticos en la investigación. Crea la palabra también, mezclando otros vocablos, y él también era criminólogo, que esta es otra distinción que hay que hacer, que se hace normalmente cuando uno empieza a explicar el tema de la criminalística, la diferencia con la criminología. La criminología es más antigua, es un estudio social, digamos, del delincuente, propiamente dicho, que trata de establecer los motivos que llevan a la persona
a cometer delitos. Claro. Es el estudio del delito propiamente dicho y del por qué se inclina hacia el delito una persona o lo lleva la sociedad a cometer esos delitos. Está más vinculado con la política o con la sociología, con la política criminal o la sociología, la criminología. Y está muy bien, Jorge, que lo digas porque hoy uno ve en los programas que dicen, bueno, inviten a este criminólogo que hable sobre esta arma, si era apto disparo. Entonces, parecería ser que, bueno el ego piensa que es lo mismo. No tiene nada que ver. No tiene Digamos, no tiene nada que ver el objeto de estudio de un criminólogo con un criminalista. Ahí está. O sea, el criminólogo va a estudiar el delito propiamente dicho, por qué se produce el delito y por qué el delincuente comete el delito. Perfecto, clarísimo. Pero no tiene nada que ver con las pruebas. Y la criminalística lo que hace es, o sea, la criminología explica el porqué del delito. El resto de los interrogantes, que lo van a ver en todos los libros, el cómo, cuándo, dónde y un montón de interrogantes más, los trata de explicar o los explica la criminalística, o las disciplinas o las ciencias que están dentro de la criminalística. Perfecto, la criminalística se nutre de un montón de ciencias para poder explicar un hecho. O sea, en realidad lo que intenta establecer es la historia, qué es lo que sucedió en un momento determinado. Muy bien. El sumum de esto y de la criminalística se da en la escena del crimen. O sea, cuando posteriormente hay que explicar qué es lo que pasó en el lugar del hecho. Muy bien. No quiero dejar pasar porque tal vez, vos lo sabés, yo lo sé, pero tenemos un público bastante novel, aficionado de las series. Entonces, el aficionado de las series ya no sabe qué es mito y qué es realidad, claro, ¿no? Generalmente uno mira un programa de CSI que parecen muy interesantes y resuelven el caso en 45 minutos, que es el tiempo que dura el programa. Claro. La realidad es otra, ¿no? La Sí. realidad tiene un proceso, tiene procedimientos. Tiene una base científica. Y tiene una base científica. Es una base de fundamentalmente. investigación. Es investigación científica del delito. O sea, lo que se hace, se aplican técnicas vinculadas con ciencias. Claro, ¿cuáles son esas ciencias? Digo Bueno, yo, la ciencia madre es la biología, la medicina, propiamente dicho. Los primeros peritajes eran peritajes médico-legales. Específicamente, por ejemplo, para establecer si la persona estaba muerta o no, desde el punto de vista legal. Claro. O sea, había que establecer en qué momento cesaban sus derechos o comenzaban los derechos hereditarios, en qué momento dejaba de existir, digamos, adquiría derechos o perdía derechos. Entonces era necesario que alguien diga que estaba muerto. O sea, y eso por primera vez lo hizo un médico, que no era un médico legista. Posteriormente los médicos legistas se dedican específicamente a establecer Claro. en el lugar del hecho si hubo un homicidio, si fue un suicidio, la mecánica de la muerte, si fue provocada por un arma, o sea, todos esos elementos que trabajan sobre el cuerpo humano son parte de la medicina. Y específicamente hay un posgrado en medicina que es medicina legal. Claro. El médico legista justamente está para esclarecer los motivos de la muerte y y la identificación también del delincuente, pero desde la piel del ser humano hacia adentro, digamos. Claro. Todos los estudios están vinculados con el cuerpo y la parte interna. La criminalística abarca todo lo que está fuera del cuerpo. Y ahí vamos a tener todos los aspectos Perfecto. físicos y químicos, análisis químico, como puede ser analizar una gota de sangre, analizar una huella dactilar, estudiar un arma, estudiar los proyectiles, y un montón de elementos que están vinculados con lo que rodea, en este caso, en el caso si hablamos de un crimen vinculado, no tiene por qué ser una muerte, un homicidio, ¿no? Un crimen es un delito grave, pero por lo general, cuando se habla de escena del crimen, se habla de un homicidio. O sea, el caso Perfecto. típico es el muerto en el centro de la escena y poder saber qué es lo que sucedió a posteriori. Eso hace la criminalística, o sea, trata de describir la historia del hecho. ¿Qué sucedió? Eso es lo que trata de explicar. Mediante diferentes técnicas, ya sea la medicina, la química, la física, cualquier ciencia, arte o profesión. A veces se aplica conocimiento de cerrajería, Por eso dicen que la criminalística es interdisciplinaria, claro, multidisciplinaria. el dibujo, la planimetría, la fotografía, la botánica, cualquier ciencia, una partecita específica de la ciencia se puede aplicar en criminalística.
estaba viendo que tampoco te privaste de escribir en forma profunda de justamente este tema que estamos tocando, de la criminalística y puntualmente de lo que es escena del crimen. También estaba mirando que era de la misma colección de investigación científica del delito. Veo por el prólogo que tiene y por los contenidos que tiene, que, bueno, estaba hablando de evidencia física, documentología, balística. Bueno, quiero hablar un poquito de todo esto, claro. ADN, me parece que es muy amplia, entonces claro. Quería darle como un orden, hablar un poco de esto que se habla habitualmente de lo que son las etapas que tiene que ver claro. Con la escena del crimen. Bueno, digamos, a ver si lo podemos ir armando. La aplicación más sublime o completa de la criminalística está en una escena del crimen, tratando de esclarecer, como te dije antes, la historia de lo que sucedió. Ahí donde confluyen todos los especialistas de diferentes ciencias para tratar de vincular un hecho, su calificación legal, en principio, si hubo delito o no, si hubo suicidio, homicidio o accidente, y después la mecánica de cómo se produjo, hasta llegar a la identificación del que lo pudo haber producido si fue un homicidio, o sea, la identificación del delincuente. Para esto se aplican un montón de técnicas que se conoce como el estudio criminalístico del lugar del hecho o análisis de la escena del crimen. Ajá. Y que normalmente comienza, y hay protocolos de trabajo a nivel internacional y nacionales, hay un protocolo federal, inclusive acá en la Argentina, que fue elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación y que han adoptado casi todas las policías de la Argentina, y que tiene etapas, claro, era necesario para poder unificar criterios claro. En cuanto al tratamiento de las evidencias, la remisión de las evidencias, la conservación de las evidencias y la metodología de trabajo en los laboratorios. Perfecto. El análisis de la escena del crimen está encuadrado en lo que se concibe como criminalística de campo, o sea, fuera del laboratorio. Es el trabajo en el lugar del hecho, en el lugar donde se produjo el suceso, que después se determinará si hubo o no delito y si fue homicidio o suicidio, como dijimos Perfecto. Antes, ¿no es cierto? ¿Le puedo poner a esto un punto número 1? Sí. Como para dar el orden de aquellos que, bueno, les interesaría saber, desde el aviso... ¿Sí? Escena del crimen del punto 0, desde el aviso del suceso. Claro. ¿Sí? Ese es el que normalmente es un llamado telefónico o un aviso al personal policial de que ocurrió un delito. El caso típico generalmente es un homicidio. Claro. O sea, aparece un cadáver o alguien detecta la presencia de un cadáver y llama a la policía. Entonces, claro. Ese es el inicio de la investigación criminal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, está protocolizado la manera y se divide normalmente los protocolos en 4 etapas. Desde el aviso y el arribo al lugar del hecho del personal interventor, el aseguramiento de la escena, que sería la segunda etapa, una vez que ya está encuadrado el lugar, está ubicado el cadáver y se han despejado elementos de seguridad que no hacen peligroso el lugar tanto para la víctima, que puede llegar a estar vivo o no, eso lo determinará después un médico, y la preservación del lugar y la seguridad del personal que va a intervenir, porque puede ser de que los delincuentes todavía estén en la escena, puede ser de que haya un cazabobo, puede ser que haya un escape de gas y encender una luz puede provocar claro. Más perjuicio claro. Del que había hasta ese momento. La segunda etapa, como les dije, es la asegurar. Claro, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, cómo se va a asegurar la escena mediante cordones, cerramientos. Bueno, sí. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando ya se llama al personal especializado porque ya se tiene encuadrado qué es lo que supuestamente sucedió. Hay una persona muerta en un lugar, hay un arma, por ejemplo, y entonces se llama al personal especializado para que trabaje en la escena del crimen en cuanto al relevamiento de la escena. Claro. El levantamiento de elementos que pueden llegar a ser evidencia para poder esclarecer qué es lo que sucedió. Esa sería la tercera etapa, lo que es el procesamiento de la escena del crimen, donde van a trabajar los peritos. Y la última etapa es el cierre. O sea, es cómo se abandona la escena con el levantamiento de las evidencias, el empaquetado, la remisión, la rotulación y el cierre, que normalmente está vinculado... ¿Qué tipo de especialistas llegan? No sé, acá en Argentina se lee cuando está el lugar del hecho.
se ve siempre esas famosas Unidad criminalística. unidad criminalística. ¿Qué tipo de especialistas llegan ahí? ¿Qué son como vos, licenciados en criminalística? ¿Tienen alguna especialidad? Hay un coordinador, Ujú. que es un licenciado en criminalística, que es el que en primera instancia, después de que arriba al lugar, hace una evaluación previa de la escena para fijar cuáles son las pautas de aseguramiento de Claro. la escena. Y una evaluación previa porque hace una recorrida visual para establecer qué tipo de especialistas se van a necesitar en la escena y cuál va a ser el orden en que van a acceder a la escena. Lo primordial es la preservación de la escena. Hay un viejo adagio que se lo atribuye al doctor Edmond Locard, que fue el fundador del primer laboratorio a nivel internacional, que dice que en la investigación criminal el tiempo que pasa es la verdad que huye. Ujú. Nada más verdadero, ¿no es cierto? Entonces, aquello que no se pueda preservar en primera instancia es muy difícil que después perdure o se pueda establecer en una segunda instancia. Entonces, todo elemento que sea removido o tocado jamás va a poder ser colocado en la misma posición. Por ende, lo que hay que hacer es prevenir y documentar antes de tocar o levantar nada, lo cual se hace a través de filmaciones o a través de fotografías. Se fija la escena previamente a que ¿Existe la accedan. figura del dibujante todavía o solamente filmación y No, fotografía? también está hoy el día? dibujante, que es el planista. El planista. Que, es más, hay una etapa previa que es el croquis, que va a ser el primer interventor, que normalmente es un policía que llega al lugar y después llama al personal especializado, ya cuando tiene definido previamente qué es lo que puede haber sucedido, y realiza a mano alzada un croquis. Ya con el personal especializado de la unidad criminalística va a venir un planista, que es un dibujante Ujú. que va a relevar un plano, no solamente de el punto del crimen, que normalmente se lo conoce por el lugar donde está el cadáver, sino de todo lo que es la parte externa. Claro. La parte externa del lugar, ya sea si es un lugar cerrado, puede ser un departamento, una casa, o un lugar abierto en un descampado, ¿no es cierto? Y sus alrededores. Perfecto. De la evaluación que se va a hacer previa por parte del coordinador, se va a poder establecer si la escena es una sola escena o es una escena secundaria, porque puede, o terciaria, o sea, Claro. que el cadáver haya sido trasladado de un lugar a otro, y Que el homicidio se puede originalmente- haber cometido en otro lugar y después para ocultarlo, Sí. o para disimular, o por las circunstancias que se hayan dado, Ujú. fue dejado en otro lugar. Y eso ya sería una escena secundaria. La escena primaria fue donde se cometió el homicidio. Perfecto. Y la última etapa, como después de todo el procesamiento, Sí. que es muy meticuloso y también está tabulado, el tratamiento de cada una de las evidencias que puedan llegar a ser halladas. Primero es la ubicación, después es el relevamiento, el levantamiento, la fijación, el empaquetado, el rotulado y la remisión al laboratorio, esa es la criminalística de laboratorio, Claro. donde ya termina la criminalística de campo, y esos elementos que para que pueda haber un resultado después y esas evidencias que fueron levantadas en el lugar del hecho pasen a ser una prueba, es necesario que se trabaje con esta meticulosidad Sí. en el lugar del hecho, porque el laboratorista necesita que los elementos lleguen en condiciones, porque si no, no va a poder hacer nada. Si vienen está el- contaminados o vienen mezclados o fueron mal levantados, evidentemente la prueba se pierde. Te quiero preguntar esto, porque esto es una de las preguntas que surge y se ven en las series, que la verdad que están muy bien logradas. Pero en la serie se ve que el especialista en el lugar del hecho levanta la evidencia, hace el embalaje, la rotula, Sí. y no se ve este procedimiento que uno escucha, o se ve, o alguna vez por casualidad hemos sido nombrados testigos, que vemos que cada evidencia o elemento relevante en el lugar del hecho se requiere un acta que se documente en un papel describiendo qué características tiene y que un testigo dé fe que eso fue No, eso es el relevamiento del lugar del hecho, que es la tercera Sí. etapa. O sea, va acompañada por un acta circunstanciada que realiza el interventor o el investigador, que va a continuar después con la investigación criminal, lo que en otros lugares se conoce como el detective, ¿no es cierto? Sí. En el caso de homicidios, son las divisiones de homicidio que tienen sus detectives, Claro. que son los que van a seguir con la actuación judicial
y se van a nutrir después de los elementos de prueba o evidencias que el personal de peritos obtuvo en el lugar derecho y el informe que va a dar el laboratorio. O sea, esto es un trabajo en conjunto y en equipo. Ese acta circunstanciada se hace en presencia de testigos desde el arribo. Ahí está. Ahí se documenta quiénes son los peritos que intervinieron, cuánto tiempo estuvieron trabajando y después se requieren los informes. Perfecto. Después está el trabajo que hace el personal especializado en cuanto a lo que se llama cadena de custodia, que también es una documentación esencial que hace a la trayectoria que va a tener la evidencia desde el momento en que es detectada y levantada hasta que es procesada en el laboratorio, para poder evitar impugnaciones. Eso también está reglamentado a través de los protocolos. Son formularios donde se anota de cada evidencia levantada en qué condiciones fue relevada, de qué manera fue levantada, se documenta eso, cómo tiene que ser conservada y se hace toda una cadena, quién la lleva al laboratorio, quién la recibe y cómo se procesa. Perfecto. Generalmente el levantamiento se hace en presencia de testigos, con el acta, que se adjuntan a la cadena de custodia y después cuando llega al laboratorio con 2 testigos se vuelven a abrir los sobres lacrados para evitar de que pueda haber una impugnación, es decir, que se puede haber cambiado algún elemento, O modificado, que se dañó. o ese tipo de cosas. Bueno, Jorge, increíblemente es un tema que da para extenderse y ampliar. A mí en particular me interesa y a mí también me escriben, porque yo tengo mi página que se llama Laboratorio Pericial y ya estamos en la etapa que me sugieren, me piden que hable de temas. Claro. Y bueno, no quería tocar este tema desde tu punto de vista, que me parece interesantísimo. Así que bueno, Jorge, te aviso que este programa está auspiciado por un estudio jurídico que se llama Lex Artis. Ajá. Y que bueno, también vos podés decirnos si la gente se quiere contactar con vos, te quiere consultar, necesitan asesoramiento, ¿dónde pueden contactarse? Bueno, pueden hacerlo a mi mail, Jorge Omar Silveira, que es mi nombre y apellido completo, con y, @hotmail.com. Cualquier consulta desde el punto de vista ya sea técnica o consulta por incertidumbre respecto de algún tema que le pueda hacer importante en una investigación futura o actual, o tema bibliográfico también, puedo dar algún consejo de acuerdo a la experiencia mía. Y el teléfono es 154-425-1041. Perfecto, Jorge. Bueno, te agradezco muchísimo por la visita, por la entrevista, y bueno, nos vamos a despedir. Bueno, terminamos con un nuevo programa de Escena del Crimen y nos vemos en una semana con nuevos invitados. Gracias.